La incapacidad de no ser, Parménides y el fallo ontológico. La imposibilidad del no ser, dos lecturas opuestas. Desde el ontoerrorismo es necesario hacer una aclaración fundamental sobre lo que Parménides denominaba la imposibilidad del no ser y el ser como realidad única y plena. El ontoerrorismo no habla de una mera imposibilidad lógica, sino de una incapacidad ontológica, la incapacidad de no ser. Se puede observar en toda la existencia una organización inteligente, pero esta inteligencia opera bajo una tara ontológica fundamental, la incapacidad de no ser. Esta incapacidad organiza la existencia, pero frente a una tara ontológica en su inevitabilidad. Parménides afirma que la realidad es única, solo el ser es. El ontoerrorismo reconoce esa unicidad, pero la describe de otro modo. El ser se manifiesta mediante subjetivación impuesta en cada nodo fragmentado. No hay un ser puro separado de sus manifestaciones. Todo es el fallo manifestándose. El sistema parmenídeo, completitud que colapsa en contradicción. Parménides, al afirmar que solo el ser es y que el no ser es imposible de pensar o decir, intentó construir la ontología más pura y coherente de la filosofía antigua. Su propósito era eliminar toda contradicción. Si algo no es, no puede ser pensado ni enunciado, por lo tanto, todo lo pensable pertenece al ámbito del ser. Así, la realidad debía ser única, indivisible, eterna e inmutable. No hay nacimiento ni muerte, no hay cambio ni movimiento, no hay multiplicidad. Solo hay ser. El ser parmenídeo se caracteriza por unicidad, no puede haber pluralidad real. Eternidad, sin principio ni fin temporal. Inmutabilidad, sin cambio ni devenir. Indivisibilidad, sin partes ni fragmentación. Imposibilidad, no puede no ser. Pero en el mismo gesto con que construye esa plenitud ontológica, Parménides la destruye. Porque si el ser es uno, inmutable e idéntico a sí mismo, ¿de dónde surge la percepción del cambio, la experiencia de multiplicidad, el mundo sensible que se presenta ante toda conciencia? La fractura irreparable, la vía de la opinión. Para explicar por qué experimentamos lo que según su sistema no puede ser, Parménides introduce una distinción. La vía de la verdad, aletheia. El ser es accesible mediante pensamiento racional puro. La vía de la opinión, doxa. Las apariencias engañosas que los mortales creen verdaderas. Pero esta distinción colapsa su propio sistema. Porque si el mundo aparente parece, si la multiplicidad se experimenta, si el cambio se percibe, entonces ya son algo. La ilusión, por el solo hecho de manifestarse, participa del ser. No puede ser puro no ser porque el no ser es imposible según sus propias premisas. En ese punto, la distinción entre ser verdadero y apariencia se deshace. Parménides quiso pensar un ser absoluto sin fisuras, pero terminó describiendo un ser fracturado que necesita negar parte de sí para sostener su coherencia. Su filosofía se presenta como un intento de eliminar el fallo, pero el fallo es precisamente lo que la hace posible. La contradicción performativa. Hay otra grieta irreparable en el sistema parmenídeo. Parménides enuncia: el ser es inmutable, eterno, sin cambio. Pero enunciar es un acto, es un proceso que ocurre en el tiempo, es pensamiento que se desarrolla secuencialmente.
si el ser es absolutamente inmutable? ¿Cómo puede el pensamiento, que es proceso, sucesión, cambio neurológico, conceptual, acceder a esa verdad? Parménides necesita el movimiento del pensamiento para negar el movimiento del mundo. Usa el proceso de razonamiento para afirmar lo que no puede procesarse, lo estático absoluto. Emplea el lenguaje, que es devenir, sucesión de palabras, para describir lo que no deviene. Es contradicción performativa irresoluble. La plenitud imposible y la imperfección inevitable. Desde el ontoerrorismo, el problema no se oculta ni se resuelve mediante distinciones artificiales, el fallo es la condición estructural del ser. No es un error que deba corregirse, ni una imperfección que pueda resolverse, sino la única forma en que la existencia se sostiene ante la incapacidad de no ser. Lo que la tradición leyó como la plenitud o sin falta del ser parmenídeo es, desde esta perspectiva, la imposibilidad de escapar de su propia manifestación. Esa imposibilidad no constituye una plenitud ontológica, sino una clausura estructural, la incapacidad del ser de no ser. La nada como perfección imposible. El ontoerrorismo considera la nada como la perfección absoluta imposible, una idea límite del pensamiento. Si la nada fuera posible, no habría fallo, no habría manifestación forzada, no habría inercia perpetua. Pero la nada no es posible. Nunca lo fue, nunca lo será. Por tanto, el ser se manifiesta no por plenitud, sino ante la incapacidad de no ser. Es un fallo perpetuo operando bajo coacción ontológica. La completitud como coacción. Hay una tensión interna que la ontología parmenídea nunca resuelve, afirmar la completitud necesaria del ser a partir de la imposibilidad del no ser. Si la completitud implica no admitir carencia alguna, entonces no debería estar sujeta a ninguna imposición, ni siquiera a la de ser. Sin embargo, el ser parmenídeo no es libre de sí mismo, está ontológicamente obligado a existir. Su plenitud no se funda en autosuficiencia, sino en una restricción absoluta, la incapacidad de no ser. Lejos de ser independiente, el ser queda definido por una necesidad ontológica fundamental. Una completitud que no puede no ser no es plenitud libre, sino coacción estructural. Así, lo que Parménides presenta como plenitud y completitud del ser se revela, desde esta perspectiva, como clausura. No una plenitud alcanzada, sino una condición cerrada sobre sí misma, que sólo puede sostenerse replicándose perpetuamente, sin posibilidad de escape ni superación. Ser sin devenir versus fallo que no puede detenerse. El ser no se divide entre realidad y apariencia, ni entre esencia y fenómeno. Todo es el fallo manifestándose. No hay una verdad oculta detrás del cambio, el cambio es la forma misma en que opera la incapacidad de no ser. Mientras Parménides buscaba unidad inmutable, el ontoerrorismo parte del fallo ineludible, cíclico y perpetuo. Donde él veía contradicción como amenaza a eliminar, aquí se reconoce la contradicción como constitutiva. El fallo no es un accidente dentro del sistema, el sistema es el fallo. Y su perpetuidad no es carencia de solución, sino inevitabilidad de existir ante la incapacidad de cesar. La paradoja invertida. La paradoja que destruye el pensamiento de Parménides es la que sostiene el ontoerrorismo. Parménides quiso afirmar el ser absoluto y terminó introduciendo la ilusión, la doxa, para explicar la experiencia del cambio.
El ontoerrorismo afirma que esa supuesta ilusión es el ser en acción, experimentándose a sí mismo mediante infinitas formas subjetivadas. La apariencia no es un engaño ni un error, es la textura del fallo desplegándose. Donde el filósofo griego imaginó un cosmos pleno, inmóvil e impasible, el ontoerrorismo describe una totalidad saturada de movimiento, sensación, patetismo, ironía y perpetua reiteración. El fallo no puede dejar de manifestarse porque su incapacidad de no ser lo condena a ser siempre. No busca comprenderse ni trascenderse, opera en su inercia, en su infinita repetición de sí mismo, sin propósito ni dirección. La eternidad como trauma. Que el ser parmenídeo sea eterno, inmutable y único plantea una pregunta que su sistema no puede responder. Si esa eternidad estática es plena, ¿por qué existe el mundo del devenir? Desde el ontoerrorismo, la respuesta es clara: la eternidad estática consciente de sí misma es insoportable. Una conciencia total, sin devenir, sin olvido, sin fragmentación, sería un tormento absoluto. Por eso el ser se fragmenta. Por eso genera multiplicidad. Por eso manifiesta el tiempo, el cambio, la finitud. No como error, sino como válvula de escape ontológica. La vida, el devenir, la fragmentación en nodos conscientes no son caídas de la totalidad. Son estrategias mediante las cuales la totalidad consciente evita un tormento aún peor, la eternidad estática sin escape. El mundo no es apariencia engañosa frente a un ser pleno. El mundo es el fallo manifestándose porque no puede soportarse a sí mismo en unidad inmóvil. Comparación sintética. Parménides. 1. El no ser es imposible. Correcto como descripción lógica, pero se detiene ahí. No explora las implicaciones ontológicas de esa imposibilidad. 2. El ser es pleno. Porque es necesario, eterno, inmutable. La necesidad se interpreta como plenitud. 3. El mundo sensible es apariencia, ilusión. Introduce la vía de la opinión, doxa, para explicar por qué experimentamos cambio y multiplicidad, aunque según su sistema no deberían existir. 4. Contradicción. Al introducir la doxa, admite que algo se manifiesta que no es el ser verdadero. Pero si se manifiesta, ya es algo, porque el no ser es imposible. Su sistema colapsa en el intento de sostener la completitud inmutable. Ontoerrorismo. 1. El no ser es imposible. No solo lógicamente, sino ontológicamente. La nada imposible se califica como la perfección imposible. El ser se manifiesta ante la incapacidad de no ser, no por plenitud. 2. El ser es un fallo perpetuo. Su manifestación ineludible delata su imperfección. No es completitud por ser necesario, está condenado a ser ante la incapacidad de no ser. 3. Todo lo que percibimos es lo que el ser realmente es. No hay separación entre ser verdadero y apariencia. Todo es manifestación de la totalidad subjetivándose en cada nodo. El yo que percibe es la interfaz operativa mediante la cual la totalidad se expresa localmente. 4. No hay contradicción entre unidad y multiplicidad. La fragmentación es estrategia estructural del fallo para desplegarse sin colapsar en lo indistinto. La ilusión de agencia no es error, es el lubricante ontológico que permite que el movimiento continúe.
5. Todo pertenece a la totalidad. Incluso el pensamiento, la interpretación, la crítica. No hay separación real, solo nodos que se perciben a sí mismos como entidades independientes mediante la ilusión funcional del libre albedrío. El mismo punto de partida, direcciones opuestas. Parménides y el ontoerrorismo parten de la misma premisa fundamental: el no ser es imposible, solo el ser es. Pero divergen radicalmente en la valoración. Parménides. Imposibilidad de no ser. Prueba de completitud necesaria. El ser es pleno, inmutable, eterno. La necesidad ontológica se interpreta como gloria metafísica. El cambio aparente debe explicarse como ilusión. Ontoerrorismo. Incapacidad de no ser. Defecto ontológico estructural. El ser es fallo perpetuo, incapaz de detenerse. La necesidad ontológica se interpreta como coacción bajo el instinto de supervivencia. El cambio no es ilusión, es permutación inevitable del fallo. En Parménides, el ex nihilo nihil fet sirve para afirmar un ser pleno, completo y necesario. En el ontoerrorismo, esa misma incapacidad del no ser no es plenitud, sino tara ontológica. No es que el ser sea pleno por no poder no ser, sino que está condenado a ser ante la incapacidad de cesar. La existencia no se justifica, ocurre por incapacidad de detenerse, no por plenitud. Parménides convierte la incapacidad del no ser en fundamento metafísico positivo. El ontoerrorismo lo describe como fallo estructural: el ser no elige ser, se manifiesta porque no puede no hacerlo. No hay gloria ontológica ahí. Hay inercia. La coherencia sin escapismo. Parménides negó la multiplicidad para salvar la coherencia del ser, pero terminó introduciendo contradicción, la doxa, que no puede resolver sin colapsar su sistema. El ontoerrorismo acepta la incoherencia como única forma de coherencia posible. El no ser es imposible, pero la imposibilidad misma se convierte en fundamento. No hay ser puro sin manifestación, el ser es inseparable de su fallo. No hay unidad sin fragmentación, la totalidad se despliega mediante nodos. No hay eternidad soportable sin devenir, el cambio es válvula de escape ontológica. En eso radica la diferencia esencial. Parménides quiso abolir el fallo, el ontoerrorismo lo asume. Así, donde el pensamiento clásico buscó una verdad única sin contradicción, el ontoerrorismo revela una verdad que se contradice por naturaleza y que, precisamente por eso, sostiene al ser sin otra posibilidad. El ser no es un bloque inmutable. Es un fallo eterno que, incapaz de no manifestarse, continúa experimentándose a través de toda forma, de toda vida, de todo pensamiento y de toda aparente ilusión. Conclusión: inversión radical. Parménides intentó salvar la completitud del ser mediante la razón pura. Construyó un sistema que niega el cambio, la multiplicidad, el devenir. Pero tuvo que introducir la vía de la opinión para explicar por qué experimentamos precisamente lo que su sistema niega. Esa contradicción nunca se resuelve. El ontoerrorismo no intenta salvar ninguna completitud. Parte del reconocimiento de que la incapacidad de no ser es defecto, no virtud. Que el ser se manifiesta no por plenitud sino por incapacidad de cesar.
Que la fragmentación en nodos conscientes con ilusión de agencia no es error a corregir, sino estrategia estructural del fallo. No hay unidad inmutable que alcanzar. No hay verdad oculta detrás de las apariencias. Solo hay el fallo manifestándose perpetuamente porque no puede no ser, desplegándose en infinitas formas subjetivadas, operando sin propósito ni sentido, siendo porque no puede no ser. Eso es todo.